permanente, porque es un espacio que permite una reflexión profunda de diferentes temas a todos los organizadores, ¿no? A la Universidad de Mar del Plata, a la Universidad Popular de los Trabajadores de Mar del Plata, al SIC, al Alicia Moró, ¿no? Al Nino, digamos, los centros de investigaciones que organizan, y especialmente también tanto a Pablo Slavin como a Juliana Tumini que me abren este espacio de charla, ¿no? El eje central que estaba Te desarrollado. corto un minutito, Ricardo, Sí. discúlpame, porque tal vez sería ideal que como ahora sos host, si podés grabarlo, Ah, porque Mariano no puede porque te pasó ese rol a vos. Así nos queda grabado y después lo subimos a la plataforma porque mucha gente por ahí no puede estar en este horario y después escucha la conferencia. Te ahí, agradezco ahí si podés empieza. hacer eso. Perfecto, empieza a grabar. Entonces, vamos con los agradecimientos, ¿no? Perfecto, impecable, ya estoy viendo. A los organizadores de este seminario, ¿no? Tanto a la Universidad Nacional de Mar del Plata como a la Universidad Popular de los Trabajadores de Mar del Plata y la zona atlántica, al SIC, al Centro de Derechos Humanos Alicia More Justo Estamos con mucho problema de audio. y al, y al Centro de Derecho. Vamos a salirme del video. Al Centro de Derecho, toda esta propuesta de charlar sobre la dictadura del mercado, ¿no? Y los dilemas políticos en América Latina. Ahí se escucha bien, espero. Voy a ir bajando. Ahí está mejor, sí. Sí. Estoy teniendo problemas para bajar eh, para bajar la presentación. No me baja desde la máquina. El problema con internet se ve porque se pierde mucho la calidad Sí. de la voz. Le decía, la dictadura del mercado y los dilemas políticos en América Latina es un poco lo que va a trabajar. Es una palabra fuerte a veces hablar de dictadura del mercado, porque lo que en ciencia política más se trabajó fue la idea de dictadura militar, ¿no? Pero básicamente este concepto lo fueron elaborando en el año 2001 la gente de ATTAC, Asociación Tobin Tax de Ayuda al Ciudadano, que a nivel internacional proponía la aplicación de una tasa de regulación de los sistemas financieros, porque se entendía que los estados estaban condicionados a la especulación financiera que se provocaba a nivel internacional. Y esa figura, ese concepto, lo tomo como idea para los ejes de exposición que voy a desarrollar ahora, que tiene que ver primero con tres grandes lineamientos, ¿no? Las condiciones estructurales para la democracia en América Latina, que me permiten afirmar esta idea o cómo está condicionada por la dictadura del mercado, el marco político en el cual se está desarrollando la política latinoamericana especialmente, y las perspectivas en este marco de pandemia, ¿no? En el contexto de pandemia. Es un poco los tres grandes ejes de la exposición que voy a desarrollar. Cuando hablo de democracia, parto por ahí de una idea base que conocemos todos de los manualcitos en secundaria. Después la ciencia política lo problematiza, pero Mafalda cuando lo lee se ríe, dice, porque esto en la realidad no lo vemos, ¿no? El gobierno del pueblo que ejerce la ciudadanía justamente es la base crítica que acá en forma, y es un homenaje a Quino que acaba de fallecer hace poquito. Digamos, está reflexionando Mafalda sobre qué es la democracia. Y más que nada, acá hay un señor, yo estaba viendo cómo esto está condicionado América Latina sobre eso. Eduardo Galeano, en su libro Las Venas Abiertas, dice: la división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Y agrega: nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz, se especializó en perder, desde los remotos tiempos en que europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes hasta la garganta. Es una situación que continúa, porque además América Latina sigue en un esquema de extracción y de condicionamientos extractivistas para
para el mundo en general, y encima fue quien nutrió la base de acumulación originaria ya en el principio del capitalismo naciente, ¿no? Acá el mismo Marx lo planteaba, ¿no? En la acumulación originaria, que no ha cambiado este esquema, porque sigue dando a América Latina las bases de acumulación de materias primas y de capital que sostiene también el mundo de acumulación central. Y en ese sentido es un condicionante económico las posibilidades de desarrollo que tiene América Latina en la región. Esto se desarrolla a lo largo de toda su historia generalmente. Hay un esquema desde el colonialismo donde el sistema extractivista básicamente va montado lo que primero van a ser dos virreinatos y una gobernación, y posteriormente van a ser 5 virreinatos, ¿no? 4 españoles y 1 portugués. Van a generar una dominación, todo estructurado hacia afuera, hacia llevarse el oro. Lo mismo va a suceder posteriormente en la fase primario exportadora, porque la dependencia económica, así como decía alguien que a veces en la academia lo deja en lado, pero me parece interesante al menos la hipótesis de los 20 puertos, ¿no? La de Abelardo Ramos. Abelardo Ramos planteaba que no se formó una gran nación, una patria grande, porque se formaron 20 patrias chiquitas a través de los puertos, porque todos miraron hacia afuera, y esa dependencia económica subsiste hoy, y más allá que las industrializaciones, en la fase de industrialización, por sustitución de importación, justamente esta idea de sustitución de importación sigue condicionando, y fueron las tensiones de vaivenes entre un sector exportador que condiciona a ese país con las incipientes o posibilidades de modalidades de algunas estructuras exportadoras, de proveedoras del mercado interno, ¿no? O industrializantes. En ese sentido, el único país que tuvo un perfil industrializador o consolidó una industrialización hacia afuera en cierta medida es Brasil, pero el resto de los países tuvieron frustradas sus mecanismos de industrialización, especialmente lo que tiene que ver con la industria pesada o duradera. Y más aún, a partir de los años 70 se genera una fuerte dependencia financiera que tiene que ver con la transformación que van a generar este acondicionamiento, especialmente de subordinación de América Latina, provocó un fuerte endeudamiento donde América Latina pasó a ser de tener una deuda externa a lo que es una deuda eterna. ¿Por qué? Porque de 75 a 80 lo que tenía América Latina, unos 75 mil millones de dólares, que básicamente estaban relacionados a un superávit comercial. América Latina podía cancelar o manejar esa deuda externa. Pasadas las dictaduras militares, llevaron a 320 mil millones de dólares, dejándolos en una situación insostenible e impagable, ¿no? Incluso con situaciones de default, de crisis, especialmente la Argentina, ¿no? En el cual hoy, actualmente, cuando se produjo la crisis de 2001, Argentina tenía que remitir básicamente casi $1 billón. La deuda llegaba a $1 billón y remitía casi 450 millones de dólares, 470 mil millones de dólares en meramente intereses de deuda. O sea, lo único que hace la región es seguir derivando financiamiento externo a partir de una deuda que constantemente la condiciona. Y esto profundiza a su vez un esquema muy fuerte de desigualdad en la región. La mayoría de los países tienen índice de Gini, ¿sí? Alta, por encima de los 40, 0,40 está en países que tienen y manifiestan profundas desigualdades. El único país que este es un índice, me olvidé poner el año, pero estamos hablando del 2001, hoy se profundizó con la pandemia, pero estamos en una situación en que la mayoría presenta profundas desigualdades entre los sectores más altos de la población respecto a los sectores más bajos de la población, ¿no? Esta distribución, además, con muy poco superan los 10 mil dólares per cápita anuales como base de riqueza para los países latinoamericanos. Bajo esa condición estructural es lo que se desarrollan las democracias, y encima también, aclaro, porque para no caer solamente en el economicismo, las dictaduras militares provocaron algo que Perry Anderson, en una conferencia que dio en la facultad fue de las primeras que participé como estudiante, ahí en la facultad de Derecho, en la carrera de Sociología que vino, en el cual tenía una hipótesis que las dictaduras militares además hicieron un punto específico de transformación estructural en la región, que es frenar la inflexión
la inflexión populista, como decía él. Esa inflexión populista tuvo que ver con que el sistema de represión, el sistema de desarticulación a los cuales se abocó las dictaduras militares, tuvieron que ver con atacar los núcleos donde más se estaban fortaleciendo los movimientos obreros. Es más, él plantea que donde más sangrientas fueran, donde más fuertes eran y más organizadas eran las estructuras sindicales en América Latina. Y de hecho, cuando hoy siguen utilizando otros mecanismos como el lawfare, ¿no? En América Latina, que básicamente están condicionados, y esto es lo que estoy tratando de seguir argumentando en la hipótesis de dictadura, porque todas las expresiones populares o alternativas que critican por ahí el orden económico o el orden hegemónico subordinado al esquema norteamericano, tienen toda una faz hoy incluso de interpretación o de interpelación que fueron condicionando los mandatos. Si bien ahora la estrategia interesante que tuvo Cristina Fernández de correrse del escenario político y dejar a otro candidato como Fernández para que sea presidente, lo mismo hizo Evo en Bolivia, no insistió en tratar de volver, sino que dejó otra candidatura y lo está haciendo también Correa, pero lo cierto es que todos estos procedimientos están condicionando, propiciando, evitando las posibilidades de gobernabilidad de expresiones políticas alternativas. En ese sentido, por eso algunos sectores plantean abajo la dictadura de los mercados, porque justamente condicionan cualquier accionar democrático o expresivo de América Latina. Encima, para colmo de males, a través de esto, una cosa yo le pregunto a Almagro, por ejemplo, quien es uno de los veedores de la democracia en América Latina, si es democrático un régimen que no tiene neutralidad de su actividad electoral, o sea, no tiene un órgano independiente. Aclaro que Venezuela lo tiene con la CNE, con la Comisión Nacional Electoral, que la misma oposición le hizo organizar. Que no tiene elección directa de su poder ejecutivo. Venezuela lo tiene, aclaro. Que su colegio electoral no es proporcional. Que no hay sufragio obligatorio, que hay empadronamiento previo a las elecciones. El empadronamiento es un sistema clave para garantizar la democracia, porque sabés quiénes tienen los derechos de voto y cómo lo controlás y cómo la oposición puede fiscalizar eso. Que no hay lugares neutros de votación, se puede votar hasta no como lo hacemos nosotros en las escuelas, sino hasta en un garage. Que hay diferentes métodos de sufragio. En algunos es electrónico, en otro es con sistema manual, en otro es con registro, etcétera. Que no hay simultaneidad en la elección. Las candidaturas partidarias se van eligiendo por sistema de asambleas previas y a veces uno vota un candidato en su región, pero cuando se termina de definir, el elector de su candidato vota a otro porque su candidato se bajó. Con lo cual eso distorsiona también la elección interna partidaria. Que no hay simultaneidad en la elección de los electores. Se está votando desde hace una semana. Se imaginarán de qué régimen estoy hablando, ¿no? Y que solo pueden fiscalizar 2 partidos. Porque en este régimen, si vos no tenés más del 10% de los votos, tus sistemas de fiscales no pueden entrar a fiscalizar los votos. Por eso es que hay solo 2 partidos en este régimen que le llaman democracia. Es más, algunos interpelan ese concepto. Un politólogo, Robert Dahl, habla de poliarquía, es un poco más sensato y sincero en la idea de esa configuración y no baja la conceptualización de democracia, ¿no? para este régimen. Otros le llaman simplemente plutocracia, ¿no? Está institucionalizado un mecanismo donde solo los ricos pueden gobernar. Y estoy hablando de este régimen, ¿no? El régimen norteamericano, especialmente. Y quizá esto es una manifestación que le diría por qué Almagro no hace la denuncia de fraude, ¿no? Como lo hizo en Venezuela. Pero bueno, lo cierto es que no hay autoridad moral de estos señores para criticar otros regímenes, más allá que puede haber cuestionamientos sobre algunas situaciones de exceso. Obviamente, un país quizás le decís, lo estás haciendo, los excesos de derechos humanos, ¿no? Las violaciones. Estados Unidos lo hace en Guantánamo, no tiene esa situación, obviamente no viola derechos humanos en su territorio. Soy sarcástico. En ese sentido, con este acondicionamiento estructural, político de la democracia latinoamericana, puedo describir la situación del marco político latinoamericano, ¿no? Si se entendió. La segunda parte es esto, ¿no? La experiencia neoliberal en la región
¿Cuál fue la respuesta neodesarrollista y cuál es el reflujo de este juego que vamos a ver como el efecto swing o el efecto péndulo que tiene América Latina, ¿no? El neoliberalismo, cuando se da a partir de esta idea de consenso de Washington, consenso entre comillas, donde básicamente fue derivando en lo que fue la Alianza de Libre Comercio de las Américas y un proceso fuerte de desciudadinización o mercantilización de las relaciones sociales y políticas de la ciudadanía en América Latina, donde básicamente repaso lo que era la idea del consenso de Washington: privatizaciones, liberalización financiera, desregulación del comercio internacional y propiciar los procesos de libre mercado o mayor o menor intervención estatal, ¿no? En ese esquema general, la mayoría de los países latinoamericanos, producto también de esa crisis de 1980 de México, que provoca un efecto dominó y condicionamiento de la mayoría de las experiencias nacional populares o de industrialización por sustitución de importaciones que habían tenido América Latina, entran en una fase en la cual están condicionados por los endeudamientos externos y por tener que aplicar estos mecanismos de reorientación de políticas económicas en la región. Y especialmente cada vez más con una inserción y un condicionamiento de la Alianza de Libre Comercio de las Américas, donde va a producirse un efecto de aplicación de privatizaciones, con el plan Brady de reordenamiento financiero, pero ese reordenamiento también estaba condicionado a unos bonos que estaban atados a una relación de lógicas estratégicas de privatizaciones o de aplicación de ese consenso. Por eso digo, no tanto consenso, sino que está condicionado a estas aplicaciones a partir del plan Brady. Y en ese sentido, América Latina lleva adelante todo este esquema neoliberal durante los 90, que básicamente en algún momento este teórico Ludomio Paramio decía, bueno, ya hay un efecto post-marxista donde el diluvio neoliberal nos obliga a plantear la existencia hegemónica, algo parecido a Fujimori con el fin de la historia, pero lo decía Ludomio Paramio. Y que me pareció interesante después un autor que le contesta y le dice a Atilio Borón: tras el diluvio siempre sale el sol, ¿no? Y él fue promotor de una contrahegemonía neoliberal, fue uno de los impulsores del Foro Social Mundial, que en Porto Alegre se había reunido y había articulado, empezado a desarrollar una idea alternativa de construcciones de políticas diferentes para la región, en el cual estaba consolidando algunos lineamientos interesantes, ¿no? Que salga de este diluvio neoliberal. Mire, todo de trajecito, da miedo verlos, ¿no? Fernando, no los quiero ni nombrar, ¿no? Porque genera más suerte, toco madera, pero ustedes saben de quién hablo. Y algo interesante que habíamos visto, porque este reflujo, ¿no? Esta salida del sol, empieza con este sol que estaba ocultado ya en los años 90. En el Foro de San Pablo tuve la dicha de participar en representación del Partido Socialista o la Juventud. Ahí una evaluación que hacíamos en el Foro de San Pablo es que paradójicamente en el 95-93 la izquierda latinoamericana había tenido la mejor performance electoral de su historia. ¿A qué me refiero? Antes de las dictaduras militares, las izquierdas o estaban proscriptas o tenían algún diputado. Obviamente habían ganado Chile, pero realmente era casi como una excepción, porque recuerdan que lo hacen por un sistema de mayoría simple y en realidad estaba muy debilitado Salvador Allende. Pero la expresión electoral de los años 90 veías que la izquierda crecía, o al menos las manifestaciones políticas de esa izquierda. Entonces, ¿qué era lo que se podía hacer en esa situación de diluvio neoliberal? Y bueno, para que salga el sol, en cierta medida comenzaron a trabajarse lineamientos, que vuelvo a repetir, que se termina de configurar aquí, en Mar del Plata, específica. Digo aquí, me hubiese gustado estar allá, siempre. Hay una novela que estoy escribiendo que le llamo como es, Tardes Invernales en Primavera, porque siempre que voy a Mar del Plata llueve en noviembre, entonces, o hace frío, pero lo cierto es que esta manifestación, allá llovía y todo, fue el momento que frena el ALCA, frena este embate neoliberal, ese gran diluvio, y comienza a darse toda una reconfiguración en América Latina,
¿Recuerdan los marplatenses que parecía, estaba todo cercado, la Marina norteamericana custodiando toda la seguridad de la ciudad de Mar del Plata? Tenías que hacer un montón de checkpoint para ir, no podías cruzar Independencia para allá, ¿no? Y bueno, en Mar del Plata, ahí me tocó, en mi situación de taekwondo, que dicen ahí, colaborar en las seguridades, ¿no? De uno de los mandatarios hoy fallecido, Hugo Chávez. Pero lo cierto es que era todo muy precario lo que hacíamos ahí. Estaba Maradona, habíamos ido en un tren que alquilamos acá, el tren Roca, y le dimos para adelante y llegamos a Mar del Plata. Y lo cierto es que la estrategia de hacerle una mansadora, como diríamos, de Néstor Kirchner, que hizo hablar a Chávez mucho, no le costaba mucho tampoco, hizo que George Bush se pateara el tablero y se fuera, y alca al carajo. Lo cierto es que la situación de ahí es un neodesarrollismo, ¿no? Que básicamente voy a explicar que este neodesarrollismo, como es la figura que me gusta utilizar a mí, que lo tomo que de Aldo Ferrer básicamente, que es recuperar ciertos lineamientos de desarrollo de los años 70, pero con los condicionamientos de los años 90. Que básicamente el esquema que hizo este neodesarrollismo fue un estado redistribuidor de riqueza. Estoy muy disléxico últimamente. Un proceso de desendeudamiento y superávit comercial que marcaron, algunos hablaban del viento de cola, o un contexto internacional favorable a las riquezas de los países latinoamericanos, en cierta medida también marcando el proceso de dependencia de América Latina, ¿no? Podemos explicar después los condicionamientos que se tienen eso, especialmente por ejemplo por el sector de los agrobusiness, ¿no? Argentina fue claro con la 125, pero en Brasil con el resurgimiento de un nordeste que estaba muerto. Creo que me caí o estoy todavía en línea. Ricardo. ¿Me caí? Sí, ahí está volviendo. Ahí. ¿Dónde me caí? En el neodesarrollismo, vamos desde ahí. El neodesarrollismo tiene tres grandes líneas: la de redistribución de riqueza, la de desendeudamiento y superávit comercial, pero para generar ese superávit comercial también volvió un esquema de fortalecimiento de sectores que después lo condicionan. La 125 es lo que tiene que ver, porque sé que hay europeos acá también. Cuando Cristina Fernández intenta crecer un poquito más el impuesto a las exportaciones, que le llamamos retenciones acá, el sector exportador le condiciona y casi hace caer su gobierno en el 2008. Y en Brasil todo este sector del agrobusiness vuelve a crecer y está detrás de Bolsonaro también financiando esta nueva reconfiguración de las estructuras sociales en los países latinoamericanos, ¿no? Y sí, la búsqueda de un esquema de integración regional o el multilateralismo son esquemas que tiene el desarrollismo como planteo alternativo, ¿no?, a lo que fue el neoliberalismo. Entonces ahí América Latina en los últimos 20 años entra en este proceso donde tuvo esquemas de desarrollo y todo estas posibilidades de desplazamientos de ellos. Lo que aplicó, lo que buscó en algunos casos es la construcción de alternativas políticas, ¿no?, como puede ser Uruguay, donde se reconfigura el Partido Nacional, pone a Lacalle Pou, que tampoco es de los partidos, de una figura tradicional, es casi un outsider interno del Partido Nacional. Después lo vamos a charlar un poquito, y otros, pero lo cierto es que todo este esquema de los años de la década hasta el 2010 más o menos y 2015 se fue desestructurando, y la derecha reconfiguró propuestas alternativas de distinta manera, o lo hacía a través del lawfare, o ganando elecciones sencillamente, como fue en el caso de la Argentina. Pero puede ser Chile, puede ser Uruguay, puede ser y bueno, los países que ya estaban de derecha ya no, pero el resto, en los cuales no pueden tener una hegemonía electoral, trabajan con mecanismos de desgaste de los gobiernos populares que están ahí, o inclusivamente embates institucionales que provocan su desplazamiento. Pero lo cierto es que ahí tenemos un mapa del 2016 y el 2019. América Latina pega un giro
¿no? de reconfiguración con un reflorecer de gobiernos neoliberales, que ahora, bueno, quizás con la victoria de Arce en Bolivia, la derrota de Trump en Estados Unidos, bueno, que está todavía en discusión, pero creo que es claro y manifiesto que ganaron los demócratas, o dentro de 15 días, perdón, el 15, en una semana, en 10 días, en Brasil va a haber una situación de reconfiguración electoral en Brasil, donde puede haber un debilitamiento del gobierno Bolsonaro. Lo cierto es que puede haber también nuevamente este efecto que se le está llamando de péndulo o de swing en América Latina, ¿no? Las dos grandes configuraciones, llamémosles de proyectos políticos, sociales, económicos, que va marcando esto, ¿no? En Argentina la vuelta de Alberto Fernández, ahí hay un péndulo. En Bolivia la vuelta del MAS a través de Arce, ¿no? Y ahí se produce otro péndulo. En Brasil Bolsonaro, pero la reconfiguración puede dar una vuelta de Lula u otra expresión política dentro de poco, dentro de 2 años. En Chile los vaivenes de Bachelet y Piñera, también hay un péndulo en el cual ahora incluso Piñera pierde poder político con la nueva necesidad de reformar la constitución en Chile. Colombia, si bien son partidos que están en derecha, centro derecha, hay un mini péndulo en lo que es Santos y Duque. Costa Rica, si bien están dentro del PAC, del Partido de Acción Ciudadana, también hay un movimiento hacia más neoliberal al interior del partido. Ahí son juegos pendulares internos. En la misma Cuba, no es lo mismo, hay una transición. El chiste que le contaba hoy sobre la experiencia de un almuerzo con Fidel Castro marcaba también que dentro de Cuba hay transformaciones y deliberaciones internas sobre cómo avanzar hacia el futuro en un contexto internacional cambiante, ¿no? Porque depende fuertemente, es dependiente del petróleo venezolano. Ecuador también está en un proceso de péndulo y las próximas elecciones puede cambiar. El Salvador pasó del farabundo Martí Liberación Nacional a este Bukele, que es un ultraderechista muy crítico al sistema, a la partidocracia, como dice él. Guatemala juega también, si bien está en un esquema de la derecha, sigue siendo también un giro hacia mecanismos más neoliberales. Bueno, Honduras tiene una situación medio fraudulenta de la caída de Zelaya en adelante, donde Hernández sigue gobernando desde ese momento. México también tiene el efecto péndulo. Y así vamos repasando. Nicaragua, pero también una situación de discusión, por un proceso de desgaste y discusión sobre su situación. En Panamá, donde ahora Cortizo, si bien parece un Menem, ¿no? Porque viene con un discurso muy populista, popular, pero está aplicando políticas neoliberales fuertes en Panamá. Paraguay, ahí hay una situación también, porque Cartes se viene de los agrobusiness, pero está Ado Benítez, es más del centro político del Partido Colorado, pero sigue un lineamiento también de encuadramiento hacia allá. Bueno, no, que cada uno de los países latinoamericanos va teniendo esa discusión. Quiero ir bajando. Tabaré, el último péndulo en Uruguay. Y en Venezuela, bueno, Chávez Maduro con una situación. Se está cortando mucho, Richard. Vamos con este cuadrito más fácil. Hola. ¿Me escuchan? ¿Ahí sí? Sí, despacio, así te escuchamos mejor, porque se corta mucho, lamentablemente. Bien, lo que estaba haciendo era con las fotos repasando este cuadro, ¿no? Que para la teoría que hay un efecto pendular en las políticas latinoamericanas, donde los cambios de gobierno, los cambios de gobernantes, también marca un cambio en este juego entre neoliberalismo y neodesarrollismo, ¿no? Algunos, si bien uno puede ver claramente el péndulo porque es un cambio de gobierno en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, etcétera, en algunos hay pequeños juegos pendulares al interior de los partidos. En derecha, por ejemplo, con Santos Duque en Colombia, o hacia centro en Cuba con Castro y Daniel Canel. Digamos, no son lo mismo. Hay que ver esas configuraciones al interior de los partidos. Y algo parecido también incluso en lo que es Paraguay
o en las configuraciones de lo que tiene que ver con Guatemala, con Jean Mattei, ¿no? Esto es un poco lo que estaba marcando, que implicaba el péndulo político en América Latina, que son dos proyectos que están en disputa. Los dos grandes proyectos que juegan, ¿no? Porque uno puede decir queremos una América Latina de otras características, con más de intervención, etcétera, pero en concreto los que tienen configuraciones y en ese juego también parecido a lo que a veces la ciencia política plantea como el bipartidismo, ¿no? El centro europeo se jacta de plantear este esquema que no saca los pies de plato del capitalismo o del interés de las clases dominantes, pero permite que en ciertos momentos ciertas expresiones más socialdemócratas o más de centro izquierda gobiernen y redistribuyan, y en ciertos momentos expresiones más conservadoras, liberales, gobiernes y vuelvan a concentrar económicamente. Ese juego bipolar o bipartidista, como sucede en los países europeos, se está produciendo muy fuertemente, ¿no?, en pendular en América Latina, con expresiones nuevas, con reconfiguraciones, con nuevas alianzas. No hay estabilidad partidaria, eso es cierto. Lo que sí hay es transiciones o péndulos a partir de las expresiones políticas de estas reconfiguraciones. Y básicamente la tuve compañera de doctorado a Patricia Bullrich, y tomó esa idea en su tesis de doctorado de reconfiguraciones de matriz ideológico-política. En la tesis de doctorado, encima en el taller de tesis, ella trataba de trabajar el tema de partido, y yo le dije, no sirve el tema de partido, usa y lo usó. Así que, eso se llama hegemonía a veces. Lo cierto es que las continuidades que se dan, hay dos, pero algunos quieren separar el proyecto de nuevo socialismo que podría ser en Venezuela y Bolivia o Ecuador, pero sinceramente, sin menospreciar, pero la verdad que Venezuela tiene un esquema muy parecido al neodesarrollismo en su condicionamiento. Capaz que si hubiese ganado la Constitución Roja avanzaba un poquito más, pero con la Constitución Azul, que ahora incluso hasta la misma clase dominante defiende, lo cierto es que para mí colocaría más en neodesarrollismo a Venezuela y a Bolivia también, pues son redistribuidores de un esquema de estructura económica condicionada. A eso le llamo neodesarrollismo. Y estaría en ese paquete. Y el neoliberalismo es esto de lo que veíamos diciendo de privatizaciones, centralidad de políticas económicas, esquemas focalizados, ¿no? Acá hago un comparativo de cómo yo lo defino. Básicamente como dos grandes distancias, ¿no? Uno centrado en el endeudamiento, lo que hacen los esquemas neoliberales, piden deuda y ello condiciona más a la necesidad posterior, y generalmente sus salidas son por crisis financiera. En cambio, el neodesarrollismo está centrado en el superávit comercial, ¿no?, en la obtención de lo que obtienen de ese superávit y la redistribución, que generalmente lo hacen con mecanismos redistributivos, y el otro a través de pro mercado, un esquema más de consumo interno y con salarios un poquito más altos, el esquema neoliberal con salarios bajos y políticas focalizadas, en cambio el neodesarrollismo con políticas sociales universales, y básicamente el neodesarrollismo no sabía cómo llamarla a la política internacional, porque es el realismo periférico le llaman algunos, que básicamente es el guidismo a la potencia de turno y especialmente a Estados Unidos. El multilateralismo alternativo es un poco lo que intentan desarrollar estas alternativas neodesarrollistas, en el cual buscan alianzas internacionales, como puede ser regionales, en este espiralado como había sido primero para la Argentina o para Brasil, que era el país más importante de la región, que era primero el Mercosur, después la UNASUR, después la CELAC, después lo que fue el BRIC, etc. Este esquema espiralado buscaba cierto esquema alternativo de relaciones internacionales y de inserción internacional de la región. En ese sentido, lo que está
marcando es la posibilidad de un esquema multilateral alternativo. Está viendo la charla por Instagram, que la estoy transmitiendo también ahí. Ruanavena se llama, la titular de la ANSES, que creo que es de Mar del Plata también, por algo la está mirando, ¿no? Así que le mando saludos. Lo que se ve que en los últimos 20, 30 años es una fuerte inestabilidad económica en los países latinoamericanos. Ese esquema vibratorio de serpiente, etcétera. Me olvidé de hacer un cuadro, utilizo datos del Banco Mundial, ¿no? Para que no me acusen de izquierda. Las tasas de crecimiento son totalmente oscilantes, no hay estabilidad de crecimiento en ninguna de las fases, tanto en la neodesarrollista como en la neoliberal. Constantemente América Latina tiene estos vaivenes que tienen que ver con esto que explicaba, de la dependencia financiera, de la subordinación y dependencia económica, etcétera, que les provoca esta inestabilidad y esta imposibilidad de una gobernabilidad de largo plazo. Constantemente tenemos que pagar deuda, decimos, o constantemente tenemos que replantear esquemas, y eso provoca debilidades en la continuidad de los gobiernos, tanto neoliberales como neodesarrollistas, ¿no? Sí, lo que se nota como marco diferente, si uno compara el índice de Gini, ¿no? Que en la fase que, no sé si ven el cursor acá, si lo ven en movimiento, esta fase, los años 90, los crecimientos de desigualdad son profundos en la mayoría de los países, y cuando entran en el swing de los gobiernos populares o neodesarrollistas, las fases de inclusión, o sea, el índice de Gini va bajando. Este efecto es lo que se da. ¿A qué me refiero? Es claro que tanto con el neodesarrollismo como con el neoliberalismo se pueden encontrar frases de crecimiento. Las economías crecen. La diferencia con el neoliberalismo es que crecen concentrando y excluyendo. En cambio, en el neodesarrollismo crecen, pero con efectos de redistribución marcados, ¿no? Y esta curva, no sé si la logran apreciar, pero porque hay menos datos sobre Gini en las fases neoliberales. Paradójicamente son bastante disciplinados los gobiernos populares para dar información, no los neoliberales, les aclaro, pues a veces se lo acusaba a Axel de no querer dar información, y uno lo que ve en las estadísticas, al menos del Banco Mundial, es que los que más retasean son los países, los neoliberales, no los populares. Pero lo cierto es que estas fases de desigualdad son claras y notorias en las fases neoliberales y redistribucionistas en las fases neodesarrollistas, o sea, empíricamente comprobables. Y además hay otra acusación interesante. Sí, lo que se ve es que para hacer esto necesariamente las presiones tributarias suben, o sea, lo que se da, después lo vamos a ver, que esto es una lógica. Si uno quiere mejor situación de redistribución social, tiene que haber mayor participación del Estado. El mercado no lo hace, ¿sí? Y en ese sentido, estas son curvas, lo que tiene que ver con recaudación impositiva como porcentaje del PBI en América Latina, todos datos del Banco Mundial, ¿no? Ahí tengo el link, después le voy a pasar a Pablo este Power para que esté disponible para todos los que así lo dispongan, lo quieran. Esta transición o este esquema tiene una tendencia de mayor crecimiento. Y de hecho, también una acusación de la Argentina de decir que tiene alta presión tributaria, le aclaro que no es de las mayores. Están Uruguay, Chile, que era el modelo supuestamente a seguir del liberalismo, tiene una fuerte recaudación tributaria en porcentaje del PBI. Argentina está ahí en zona media, no está como liderando los países con alta recaudación, ¿no? Lo cierto es que también quiero debatir esta idea, porque se acusa al populismo de ser derrochador, tiene gastos deficitarios, de que tiene baja calidad institucional, de que tiene poder de control ideológico de los medios, etc. Y la realidad que quizás ese populismo imaginario, o de otra época, digo, porque quizás en otras épocas podría haber tenido ese perfil. Lo cierto es que estamos perdiendo de vuelta en el debate sobre el populismo. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahora de vuelta, sí, ahí está mejor.
Bien. Y retomás con el debate sobre populismo. Claro, yo lo que veía de este cuadro, lo que veía de este cuadro es que se acusa a los gobiernos populares de ser que el gasto público provoca su crisis. Y que además el segundo punto de ataque es que tienen baja calidad institucional. Y el tercer punto de ataque es que tienen fuerte control ideológico, supuestamente, en los medios. Y la realidad es que las economías neodesarrollistas, por el contrario, son preponderantemente superavitarias en términos fiscales. Es más, algo que me sorprendía, yo había entrevistado para Miradas al Sur a Elocio Mercadante, que había sido primer ministro de Dilma, y él se jactaba de tener una base monetaria, perdón, una tasa de encaje fuerte y una cantidad de reservas monetarias en el Banco Central de Brasil. Y yo lo miraba y decía, ¿y por qué no haces política monetaria expansiva? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué dejás que haya una lógica recesiva en Brasil? ¿No? Era lo que se me cruzaba como imagen, porque acá Axel Kicillof hacía malabares con 11.000 millones de dólares de reserva en el Banco Central, y ahí Brasil tenía 400.000 millones de dólares, digamos, era abismal la incapacidad. Pero lo cierto es que los neodesarrollistas siguieron ciertos criterios y patrones que había fijado, entre comillas, el consenso de Washington, en el cual eran superavitarios, no deficitarios. Y los déficits empezaron no por el esquema de gasto operativo, en lo que tiene que ver con el gasto primario, sino por el financiero. O sea, la crisis de los gobiernos no eran fiscales, sino eran financieras. Y vuelvo al esquema del condicionamiento que tiene América Latina por las deudas externas. En términos políticos, las reformas, esto es algo bueno de los neoliberales o los gobiernos que hicieron reformas en los años 90, que si bien la mayoría tenían como objetivo garantizar reelecciones, los condicionamientos para lograr esos consensos implicaron reformas constitucionales con derechos de que yo, cuando doy derecho constitucional en el Pellegrini, le digo que tomo el esquema republicano bolivariano, el de los 5 poderes, no el de los 3 poderes clásicos europeo montesquiano, ¿no? Que legislativo, ejecutivo, judicial, sino que incluso las constituciones latinoamericanas introducen figuras que tenían que ver con esta concepción bolivariana del poder del pueblo, o sea, las democracias, los mecanismos de democracia semidirecta y directa. De hecho, Venezuela tiene el recall o revocatoria de mandato que se intentó aplicar con Chávez. Es uno de los países que lo tiene, la Ciudad de Buenos Aires lo tiene, etc. Son mecanismos que se introducen en América Latina y no todos los países europeos lo tienen. Además de institutos, como le llamaba Bolívar, la ética del pueblo, que están incorporados como defensores, más allá que, por ejemplo, Argentina adeuda su selección del defensor del público. Pero lo cierto es que la economía, perdón, las constituciones, las estructuras constitucionales de América Latina son muy avanzadas y democráticas, e institucionalmente también la derecha lo usa, porque mecanismos de revocatorias, de control, y cuando tiene que embarrar la cancha, diciéndolo en el barrio, la embarra, y la embarra en base a legislaciones o mecanismos institucionales que generaron las confrontaciones neodesarrollistas. ¿Se entiende lo que digo? Y en ese sentido también es de hipócrita decir que los neodesarrollismos, o neopopulismos, si quieren llamarlo así, hacen control ideológico. En Argentina con 678, un programa que salía durante una semana, una hora, que tenía un punto de rating. ¿Le podés decir que desde ahí querías hacer control ideológico? O con los sistemas de mismo la publicidad de fútbol para todo, que millones de argentinos, le aclaro, que veían la publicidad, pero lo menos que hacían era ver la publicidad. Yo veo a Racing campeón, no veo otra cosa, ¿se entiende? Entonces, si realmente entendían eso como control ideológico, no entienden las corporaciones, no entienden cómo juegan las cadenas de la red de Globo, Clarín, o en México, se me acaba de borrar el nombre en México, ¿no? Pero o los hermanos ahí en Venezuela, todos los esquemas, el grupo Caracol, etcétera, todos estos holdings de comunicación, cómo controlan también el mecanismo y las posibilidades. Achacarle eso al populismo es simplemente ser hipócrita.
¿no? Y sin embargo hay gente que lo hace en términos intelectuales. Y la verdad que aquí vuelvo a reforzar la idea de la dictadura, ¿no? Porque están los poderes fácticos muy fuertemente articulados, ¿no? No es solamente la clase dominante, estos empresarios de los agronegocios y el sector financiero, sino también en lo político, los medios de comunicación, ahora cada vez más las Fuerzas Armadas, un poco la Iglesia Católica, ¿no? Un poco digo porque ha perdido también peso latinoamericano, pero la Iglesia Universal o la Iglesia Evangélica juega un rol fundamental también en la articulación. Es más, tienen fuertes bancadas en las estructuras parlamentarias la Iglesia, ¿no? En Brasil tienen más de 90 diputados, casi un bloque que está constantemente condicionando acciones de política de gobierno en los países latinoamericanos, dentro del sistema institucional republicano y fuera, porque estos poderes fácticos votan todos los días, hacen movimientos especulativos, hacen acciones de operación de prensa, estas famosas, algo que hay que estudiar mucho, ¿no? La fake news es un mecanismo terrible de condicionamiento de cómo revierten, condicionan, maltratan o distorsionan el efecto de los sistemas institucionales democráticos, ¿sí? Y en ese sentido es algo que hay que comenzar a estudiar para América Latina. De hecho, las Fuerzas Armadas con los medios de comunicación articulados, incluso con la Iglesia Universal, que tiene canales de televisión, eso, lo vemos en la televisión, boa noite amigos, como vai, tudo bem? Hoje nós vamos falar de como seis más malo. No, más bueno, dicen ellos. Lo cierto es que por ejemplo, sucede en Argentina, no sé si a ustedes les llegaron algún WhatsApp o algún tema que les plantean situaciones en las cuales ustedes podrían estar de acuerdo, pero cambiarían su voto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a los votantes que estaban dudando o que habían votado a ADAP en Brasil, que era típico, no le llegaba una publicidad o algo que le decía votá Bolsonaro, le decía votá al otro candidato, ya no me acuerdo, el candidato del PDT, votá al otro, no me acuerdo si era Ciro Gómez, pero votá a Ciro, que él le puede ganar a Bolsonaro. O sea, lo que busca, este esquema es lo que se llama Big Data, que es el juego que están haciendo estos medios de comunicación junto con las Fuerzas Armadas que hacen los seguimientos de espionaje, logran controlar esquemas de seguimiento. No hace falta saberlo o decir que estoy paranoico. Hagan cualquier búsqueda de cualquier estupidez en su Google, en su celular, e inmediatamente le va a empezar a ofrecer eso, ¿no? Porque es justamente cómo actúa. Y ese mecanismo mercantil está aplicado a la política también. ¿Se entiende? Y en ese sentido, es la perspectiva que yo veo hacia América Latina, para ir cerrando, porque creo que me quedan 10 minutos, ¿no? Una cosita así. A partir del coronavirus, ¿no? El planteo son 4 puntos que hago con este análisis, ¿no? Como sintético, ¿no? El condicionamiento estructural. Digo, que me quedaban 10 minutos y estoy cerrando. Eso es lo que estoy planteando. Lo hago con... Sí, está bien, perfecto. Lo hago con la síntesis, en este esquema hegeliano, donde decíamos, este es el problema estructural, este es la situación de coyuntura, y bueno, ¿qué es lo que está pasando como análisis? Que somos dependientes del esquema financiero, somos países fuertemente endeudados, somos un continente fuertemente desigual, y hay una presencia de clases dominantes que impiden sistemáticamente el fortalecimiento de los estados de derecho. Ese es el marco en el cual nos estamos moviendo en la actualidad. Y en ese sentido, el planteo, ¿no? Repetí la filmina. Hay una situación, sí, que está por ahí cambiando, es la irrupción de China en este juego internacional, esa puja internacional por América Latina, se está impactando en China tanto geoestratégicamente, porque China quiere jugar en la región y extenderse, porque tiene que pasar por América Latina para vincularse con Europa, comercialmente porque crece la dependencia comercial hacia China y en las exportaciones, ya es el segundo país, desplazó a la Unión Europea, China, en lo que es las exportaciones de América Latina, y financiera porque cada vez a partir de 2008 China está en las estructuras de financiamiento externo de los países latinoamericanos.
que no necesariamente es liberadora, claro, ¿no? Porque China no es que viene a jugar un esquema, tiene de comunista sobre el nombre, a mi criterio, ¿no? Está jugando otros esquemas de potencia mucho más discutibles y cuestionables, pero lo cierto es que América Latina está en esta tensión de dependencia cambiante. El otro punto es el endeudamiento. Esto lamentablemente además se va a proyectar muy fuertemente. Acá la deuda con China va creciendo en algunos países que se van abriendo más. En Venezuela es claramente dependiente. En Brasil está ahí también presente, ¿no? Esto va a condicionar más porque cada vez más la proyección de crecimiento de la variación del PBI para América Latina va a condicionar. Si bien hay ahora le llaman reperfilamiento a los esquemas de refinanciamiento de deuda. Lo cierto es que estos refinanciamientos no son gratuitos y vienen condicionados. Y en ese sentido, lamentablemente, América Latina está totalmente condicionada por los esquemas de caída del PBI que va a tener por el efecto de la pandemia, que es terrible, ¿no? Lo está viviendo el mundo, pero América Latina fuertemente más. La desigualdad también crece, ¿no? Lo que estaba marcando acá sobre la desigualdad, marcando que este punto de la relación entre recaudación fiscal y desigualdad, los países europeos tienen alta recaudación y por eso tienen menor desigualdad. Esa es una relación. Entonces, esa tensión entre neoliberalismo y neodesarrollismo, si se quiere mantener o tener un perfil que marque un poquito menos de desigualdad, porque realmente creo que también en Mar del Plata fue que el presidente Saab, Martín de Alessandro, cuando expuso, dice, el neoliberalismo, el neodesarrollismo lo que provocó es la redistribución del 1% de la riqueza de los países. Midiendo la cosa, ¿no? Y lo cierto es que ese 1% de la riqueza provocaba la inclusión de 20 millones de personas en Brasil y así sucesivamente, ¿no? Es el impacto. Pero lo cierto es que si se quiere eso, necesariamente tiene que haber más participación del Estado y es el marco de tensión en el cual los ricos no quieren pagar y es lo que provocan el boicot a estos proyectos. Lo que marca es que además estos ricos que no quieren pagar, sus accionar son sistemáticamente imponer esta dictadura del mercado. Me volví a perder, creo. Creo que ya me caí para siempre, ¿no? Hola, hola, hola. Ahí volví. Ahora sí. Okay. Ahí volví. Entonces lo que decía con esta figura que empezaba la charla y les recorrí para volverlo la dictadura del mercado, es porque estas clases dominantes vienen a marcar, vieron siendo solo el rey, vieron que en el ajedrez el rey es la última pieza y cuando no tenés nada está vos solito, pero lo único que hace para no jugar al ajedrez estas clases dominantes es poner el peso de su dictadura del dinero, ¿no? Y condiciona todo el marco. Un poco esa es la figura que quiere marcar esta iconografía del rey arriba de los billetes. En ese sentido, ya cierro y agradezco esta exposición. Espero que haya quedado sustentada y argumentada esta línea de análisis y ver el condicionamiento que tiene América Latina sobre esta situación y pueda encontrar caminos que le permitan reencontrar o fortalecer esa democracia que Mafalda al menos veía que no estaba y ella con su ingenuidad y sencillez se reía y le provocaba gracia, pero lamentablemente es una tragedia para América Latina. Así que con esto digo gracias y dejo las situaciones de preguntas, llegado justamente a una hora que era mi exposición programada. Lo que voy a tratar de hacer es salir del share, así ustedes ven mejor. ¿Cómo hago para salir de acá? Muchas gracias, Ricardo, por el cumplimiento de... Gracias. Estoy tratando de... disculpas a las oyentes porque hemos tenido muchos problemas con el audio, lo cual desluce la brillante exposición de Ricardo.
Y ahora Vas. Estoy tratando de salir en breve vamos a ir ya. del screen. Estoy tratando de salir del screen, Si pero no, no. le pido a Mariano que retome. Le pedimos, si no, a Mariano que retome como organizador. Así te puede ayudar con eso. Pablo, que me pasen nuevamente el rol. Pasar el rol, Richard, así. Tengo que saber cómo hacerlo. Pasas el rol de organizador, Mariano ya puede ocuparse. A este. Ricardo, posicionate sobre mi nombre, sala 13, y con el botón derecho me pasás el rol. Ahí lo hice. Ahí está. Gracias. Bueno, les decía, gracias Ricardo por la exposición, pues clara y muy precisa para lo que te conocemos como todas las exposiciones y siempre las imágenes que son muy ilustrativas. Tenemos gente que nos sigue desde Madrid. Gracias, Lucía. Y bueno, dejamos abierto ahora, Juliana va a estar manejando, que lo hace muy bien, el tema de las preguntas, los comentarios, queda abierto a todas y todos los participantes. Lo pueden hacer vía el chat o levantando la mano en la plataforma.